vamos a hablar de los derechos, ¿ya? Los derechos. Profesor, los derechos. ¿Acaso los derechos son muy importantes, profesor? ¿Los derechos serán importantes? ¿Qué tienen que ver los derechos con los temas fundamentales que nosotros hablamos en clase de PCC? Pregunto, y pregunto ahora, a ver, ¿tú crees que los derechos se mantienen o cambian con el tiempo? A ver, por favor, opiniones. ¿Tú crees que los derechos se mantienen o cambian con el tiempo? A ver, vamos a ver. Opiniones, chicos. ¿Tú crees los derechos se mantienen o cambian con el tiempo? A ver, Yamin dice que se mantienen. Matías dice que cambian. Angelín dice que cambian. Rusil dice que cambian. Xiomara, cambian con el tiempo. Sí. Los derechos cambian con el tiempo. Los derechos cambian con el tiempo. Los derechos que han tenido antes tus abuelos, tus tatarabuelos, son muy diferentes a los derechos que ves tú, que tú representas hoy en día, ¿ya? Sí, los derechos cambian con el tiempo. Por ejemplo, antes ustedes mujeres, Xiomara, Yasmín, si estuvieran viviendo, digamos, hace 40 años atrás, si estuvieran viviendo hace 40 años atrás, no podían ustedes estudiar. Las mujeres no podían estudiar en el Perú. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué las mujeres no podían estudiar hace 40 años atrás? Porque ustedes solamente representaban unas personas que solamente tenían que vivir para servir. No solamente a su familia, sino también al varón. Ustedes solamente nacían para servir y para traer hijos al mundo, nada más. Eso es lo que se pensaba antiguamente, ¿ya? Eso es lo que se pensaba antiguamente. Eso se creía que servía a la mujer, ¿ya? Por lo tanto, los derechos de las mujeres han variado enormemente. Ahora están más empoderados, ahora tienen mucho más derechos, ahora, digamos, pueden votar, ahora pueden ir a universidades, ahora pueden representar políticamente a muchas personas. O sea, el derecho de la mujer ha ido cambiando bruscamente. Entonces, yo te digo, ¿los derechos cambian o se mantienen? Pues obvio que cambian, obvio que se modifica con el tiempo, pero profesor, esos cambios, ¿por qué se dieron esos cambios? Se dieron porque gracias a la lucha de muchas mujeres que reivindicaron su derecho. Y gracias al esfuerzo y a la visibilización de muchas mujeres que dijeron stop, no queremos solamente ser madres, no queremos solamente ser mujeres del hogar, queremos también disfrutar la vida, queremos también ser presidentas, queremos también ser, digamos, congresistas, queremos hacer también diplomáticas, queremos hacer participación política, queremos también ser empresarias, o sea, queremos tener actividad. No solamente queremos estar en las casas. Entonces, muchas mujeres se rebelaron, muchas mujeres salieron a las calles a hacer huelga para que sus derechos se modifiquen. Y el día de hoy nos encontramos en esta situación. ¿Qué situación, profesor? La situación en la cual ustedes, mujeres, tienen algunos derechos, ¿ya? Muchos derechos ganados hoy en día. Claro que faltan algunas cosas por detallar, claro que faltan algunas cosas que ajustar todavía en torno a los derechos entre varones y mujeres, sí, falta todavía, pero ya es un gran logro que ustedes consiguieron. ¿Ya, chicos? Entonces, profesor, ¿qué es el derecho? ¿Ya? ¿Qué es el derecho? ¿Ya? ¿Qué es el derecho, profe? El derecho es el conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por lo que puede exigir o realizar determinados actos permitidos por la sociedad y el Estado, ¿ya? O sea, profesor, yo tengo facultades en la cual gozo yo, sí, todos tenemos derechos, todos tenemos esa facultad en la cual nos permita a nosotros protegernos, cuidarnos y visibilizarnos cada vez más. Por ejemplo, derecho a un nombre, derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho al bienestar, derecho al trabajo. Tenemos todos derechos, ¿ya? Todos tenemos derechos. Ahora, ¿lo podemos exigir, profesor? Claro que sí, lo podemos exigir, siempre y cuando esos actos que al momento de exigir tus derechos estén permitidos por el Estado y la sociedad, ¿ya? Tampoco lleguemos al vandalismo, ¿ya? Pero hubo una época en la cual se luchaba mucho por obtener nuestros derechos. ¿En qué época estás hablando, profesor? Hace un momento acabo de mencionar que los derechos de los cuales gozan las personas no siempre han existido.
no siempre fueron como lo conocemos hoy, no siempre fue así, ¿ya? De acuerdo al desarrollo económico y social, estos derechos han ido cambiando, han ido variando, ¿ya? Han ido cambiando y variando. Y profesor, ¿por qué esa imagen, ya? ¿Por qué esa imagen ahí? ¿Por qué esta imagen en la cual están personas, digamos, veo personas tiradas en el suelo, un niño con arma, personas con arma y una mujer agarrando la bandera de Francia? ¿Por qué esa imagen? ¿Qué representa esta imagen? A ver, ¿alguien sabe de ustedes qué representa esta imagen? ¿Alguien conoce, ha visto alguna vez este tipo de imagen? A ver, chicos, vamos. ¿Alguien ha visto alguna vez este tipo de imágenes? Esta imagen representa a la Revolución Francesa, a la Revolución de Francia, sí, a la Revolución Francesa. Esta imagen de acá representa la Revolución Francesa. Profe, ¿qué representa la Revolución Francesa ante todo esto? Pues estamos hablando de los derechos. Pues gracias a la Revolución Francesa se da por primera vez en nuestra historia la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Por primera vez en nuestra historia se da una declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Sí, gracias a la Revolución Francesa, ¿ya? Gracias a la Revolución Francesa se da por primera vez en la historia la declaración de los derechos del hombre y los ciudadanos. Entonces, ¿esto qué nos demuestra, profesor? Nos demuestra algo, que los derechos se van a conseguir mediante un conjunto de luchas, porque si no luchamos por nuestros derechos, si no visibilizamos aquello que queremos visibilizar, pues no lo vamos a conseguir, porque las personas que ostentan el poder, estamos hablando de eso hace un momento, ¿no es cierto? Las personas que ostentan el poder no van a dejar el poder así libremente a los demás. Por lo tanto, las personas que sienten que sus derechos están vulnerados, que sus derechos están maltratados, pues tienen que salir a la calle para exigirlos, ¿ya? O ustedes, a ver, les pregunto, ¿ustedes se van a dejar pisotear sus derechos? ¿A alguien le gusta ser pisoteado sus derechos? No sé, tal vez a alguien le gusta que pisotee sus derechos, no sé, ¿no? Claro que no. Yo creo que a nadie le gusta que pisoteen nuestros derechos. Todos buscamos un respeto ante nuestros derechos. Todos buscamos que los derechos sean respetados, ¿ya? Pero ahora, acá tenemos que tener algo presente, ¿ya? Todos nosotros queremos que nuestros derechos se respeten. Sí, genial que nuestros derechos se respeten. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Aparte de derechos, también tenemos deberes, ¿ya? Aparte de derechos, también tenemos deberes. Y los derechos y los deberes van de la mano, ¿ya? Los derechos y los deberes van de la mano. Profesor, yo tengo derechos y por lo que tengo derechos voy a imponerme ante los demás. Porque tengo derechos voy a poner mi derecho sobre encima de todos. O sea, mi derecho es más importante que todas esas personas que están ahí. No, no debe ser así, ¿ya? Los derechos son importantes, sí, pero van de la mano de los deberes. Los derechos y los deberes van de la mano. Recuérdalo eso siempre, por favor, porque si no tenemos eso en mente, va a haber personas que solamente piensan que tienen derechos, más no deberes. Va a haber muchas personas que quieren cumplir solamente sus derechos, más no van a cumplir sus deberes, ¿ya? Entonces, los derechos y los deberes siempre van de la mano, ¿ya? Siempre van de la mano. Eso lo recuérdalo muy bien, ¿ya? Ahora, profe, a ver, profe, ¿hay enfoques acerca de la teoría del derecho? Claro, hay algunos enfoques que le van a permitir entender cómo se brinda o cómo se da el derecho, ¿ya? A ver, va a haber tres tipos de teorías acerca del derecho. Ya va a haber tres tipos de teorías acerca del derecho. La teoría just-positivista, la teoría just-naturalista y la teoría socialista. ¿Qué dice la teoría just-positivista? A ver, ¿qué dice la teoría just-positivista? Los derechos tienen origen a partir de las leyes emitidas por el Estado. Mira, repito, la teoría just-positivista dice, los derechos tienen origen a partir de las leyes emitidas por el Estado. O sea, si las leyes, o sea, si el Estado emite un derecho, esa debe ser respetada por todos los ciudadanos y ciudadanas. Y el Estado tiene, digamos, el deber principal de modificar o eliminar un derecho, ¿ya? Mira, repito, el Estado, en la teoría just-positivista dice que el Estado es el único en la cual puede colocarnos derechos, nos puede dar derechos. Y el Estado es el único
capaz de cambiar un derecho o eliminar un derecho, ¿ya? En la teoría positivista. Te pregunto yo, ¿tú estás de acuerdo de que el Estado sea el único ente en la capacidad de crear derechos y cambiarlos? A ver, vamos a ver. ¿Estás de acuerdo tú que solamente sea el Estado el único de que pueda crear los derechos y cambiarlos también? ¿Tú crees que el Estado debe ser el único ente para hacer eso? A ver, Fabián dice que no. A ver, otros, los demás. Por favor, chicos, vamos, opinen. Vamos, quiero saber su opinión de ustedes, ¿ya? Yamin Jaco dice que no. A ver, la mayoría dice que no. O sea, que el Estado no sea el único, que el Estado no sea el único, que el Estado no sea el único ente en la cual nos brinde derechos y él sea el único de poder cambiarlos. Yo también opino que el Estado no debe ser el único, porque a veces no sabemos bien quién nos pueden gobernar, qué intereses tiene esa persona que le está gobernando, no sabemos muy bien, ¿sí o no? No sabemos muy bien quién entra al poder y de qué manera entra al poder. Entonces, hay que reconocer algo, ya hay que reconocer algo. Entonces, hay que reconocer que las personas siempre tienen que luchar por sus derechos. Las personas no debemos depender de que las instituciones lo hagan por nosotros. Si las instituciones lo hacen, genial, muy bien. Si las instituciones respetan los derechos, genial. Pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo las instituciones pisan nuestros derechos. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Entonces, teoría positivista, bien, pero no muy bien. ¿Ya? Bien, pero, digamos, puedes hacer algo más. ¿Ya? Después viene la teoría justnaturalista. La teoría justnaturalista dice, afirma que el hombre siempre tiene derechos. ¿Ya? La teoría positivista dice que el hombre siempre tiene derechos, ¿ya? Por su condición de ser humano. Se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ¿qué no quiere decir la teoría justnaturalista, profesor? Que esta teoría justnaturalista no dice, el hombre tiene derechos por el simplemente hecho de ser hombre, de ser humano, ¿ya? Por el simple hecho de ser humano, el hombre tiene derecho, ¿ya? Todos tenemos derecho por el simplemente de ser seres humanos, ¿ya? Por el simplemente de ser seres humanos tenemos derechos. Pero, entonces, esta teoría nos dice, hasta inclusive la persona que todavía no nace tiene derechos, ¿ya? Hasta inclusive la persona que todavía no nace tiene derechos. O sea, el concebido, ese ser que está en el vientre de la madre, el concebido, ¿qué derecho tendrá? ¿Qué derecho tendrá el concebido, el ser que se encuentra dentro del vientre de la madre? ¿Qué derecho tendrá? A ver ustedes, ¿qué derecho tendrá ese ser que se encuentra en el vientre de la madre? ¿Qué derecho tendrá? ¿O qué derecho principal tendrá? Ah, genial, claro. Derecho a la vida, derecho a la vida, claro, derecho a la vida. Ese concebido tiene derecho a la vida, derecho al nacer, ¿ya? Entonces, los concebidos, o sea, esos seres que se encuentran todavía en el vientre de la madre, tienen el derecho a la vida, ¿ya? Derecho a la vida. Profesor, entonces la teoría naturalista nos menciona que el ser humano, por el simplemente de ser hombre o ser humano, tiene sus derechos, sí. Hasta inclusive ese ser que se encuentra en el vientre de la madre, el concebido, tiene derecho, ¿ya? La persona que fallece también tiene derecho, porque las personas que fallecen tienen que cumplirse algunos derechos de esas personas, ¿ya? Entonces, antes de nacer y después de muerto, tenemos derechos, ya tenemos derechos. Pero acá pasa algo, y acá entra, digamos, un poco la crítica a lo que podría ser esa teoría justnaturalista. ¿Qué pasa? Que si una persona, digamos, X persona, sufre de violación, si una mujer sufre de violación, si una mujer sufre de violación y queda embarazada, si una mujer sufre de violación y queda embarazada, de ese delincuente, de ese inmoral, ¿ya? Queda embarazada. ¿Es justo que esa mujer que quedó embarazada por una violación dé a luz, tenga al niño? ¿Tú qué piensas? A ver, quiero saber tu opinión, varones y mujeres. A ver, ¿tú crees que esa persona que fue violada, cruelmente violada y queda embarazada,
sea justo de que dé a luz a ese niño? A ver, vamos a ver las opiniones de ustedes. Matías dice que... Matías dice no. Cristian dice que no. Yo digo que no, dice Brasil. Ella puede decidir si quiere o no al niño. Will dice que sí, de todas maneras. Fabián dice que no. Miren, chicos, actualmente nuestras leyes en el Perú no permiten el aborto, ¿ya? En las leyes en el Perú no lo permiten el aborto, ¿ya? No permiten el aborto. ¿Por qué no permiten el aborto, profesor? Porque están ligados a la teoría justnaturalista, pues, ¿no? En la cual todos tienen derechos, inclusive el concebido, que todavía no nace, tiene derecho a la vida, ¿ya? Entonces, bajo esta teoría, la mujer que es violada, que fue ultrajada, digamos, queda embarazada y tiene obligatoriamente que el niño nazca, ¿ya? Pero el bebé no tiene la culpa, dice Brusil. Claro, el bebé no tiene la culpa, Brusil. Yo concuerdo contigo, el bebé no tiene la culpa. Pero es solo el acto, mira, Brusil, el acto de que tú ves que tu barriga va creciendo, ese ser que va creciendo, que sabiendo tú que no fue con amor o no fue, digamos, como tú querías, ¿no? Y fue, digamos, totalmente violento y hasta puede causar traumas. Y puede, claro, puede causar traumas, no solamente al bebé, sino puede causar traumas a la madre, ¿ya? O sea, puede causar traumas a la madre. Decir, oye, está creciendo mi barriga y cada vez que ve su barriga se imagina la violación y recuerda la violación, qué sé yo. Entonces, va a ser una discusión. Es un debate constante, ¿ya? Es un debate constante este tema acerca del aborto, ¿ya? Es un debate constante. Ahora, profesor, el aborto es ilegal en el Perú. Sí, todos lo sabemos eso. El aborto es ilegal en el Perú. Pero hay un aborto que el Estado peruano lo permite. Sí, hay un aborto que se llama el aborto terapéutico. ¿Ya? En ese aborto terapéutico, digamos, el aborto terapéutico es cuando el niño o la mamá está en riesgo, ¿ya? De perder la vida. El niño o la mamá está en riesgo de perder la vida. En este caso se da el aborto terapéutico. Bueno, en este caso, cuando la mamá está en riesgo de perder la vida en el parto, se da el aborto terapéutico, el terapéutico, donde el doctor le dice al padre o a los familiares, ¿sabes qué, señores? El embarazo es riesgoso y si nosotros hacemos nacer al bebé, la madre lamentablemente va a fallecer. Lamentablemente va a fallecer. Así que, ¿ustedes qué deciden? ¿Practicamos el aborto terapéutico, sí o no? ¿Ya? Ahí los familiares tienen que decidir si se practica el aborto terapéutico. O sea, en el caso de que la madre tenga riesgo de muerte durante el parto, se practique el aborto terapéutico. Ese aborto es legal en el Perú, ¿ya? Ese aborto es legal en el Perú. Ahora, profesor, yo creo que se debe voltear un poco el papel. Si se practica el aborto terapéutico en torno, digamos, al riesgo de la madre en fallecer, ¿por qué no se practica un aborto en torno a casos de violación? Sabiendo que la madre no, en este caso no va a fallecer, pero sí va a sufrir bastante psicológicamente al momento de tener ese niño, al momento de tener ese niño. ¿Por qué, profesor? Porque sabemos muy bien que, digamos, los traumas o los golpes psicológicos son muy, muy duros, ¿ya? Son muy duros. Sí, son muy duros. Entonces, sí, digamos, si se practica el aborto terapéutico en donde la madre, si está en riesgo de su vida al momento de nacer y lamentablemente escogen la madre y al niño lamentablemente lo aborta, ¿por qué no hacen lo mismo cuando hay en casos de violación? Ya hay en casos de violación. Entonces, hay ahí cositas que nosotros debemos discutir, ¿no? Hay cositas que en las cuales nosotros debemos discutir. Claro que va a haber gente que diga, no, profesor, estás hablando tonterías, que debe nacer el niño no tiene la culpa, que el niño es una criatura, un angelito de Dios, todo lo que tú quieras y está bien. Pero yo te pongo en el caso de que cómo podría sufrir esa madre, ¿no? ¿Cómo podría sufrir la madre? Y nosotros necesitamos personas psicológicamente bien, ya necesitamos personas psicológicamente bien, porque esa madre, si va a criar a su hijo, tiene que estar psicológicamente bien, ¿ya? Entonces, hay que pensar en ello, ¿ya? Entonces, esa es la teoría justnaturalista, ¿ya? La teoría justnaturalista donde dice todo ser humano tiene derecho a sus derechos por simplemente ser humano, ¿ya? A ver,
Angeli dice, sufriría psicológicamente y emocionalmente. Además, si está mal en ese tiempo, podría afectar al bebé. Claro, Angeli, claro, podría afectar al bebé, ¿ya? Pero hay otra teoría que tal vez pueda mejorar la situación. Hay una teoría que tal vez ponga en jaque algunas cuestiones discutibles, ¿ya? ¿Qué teoría, profesor? La teoría socialista. La teoría socialista nos dice que afirma que los derechos señalados a través de las normas surgen como resultado de la contradicción de las clases sociales, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo derecho se gana porque hay personas que luchan por sus derechos, ¿ya? Todos los derechos se consiguen gracias a la lucha, gracias al esfuerzo, gracias a la movilización de la gente, gracias a que la gente salieron a las calles a protestar por sus derechos, por sus demandas, por lo que ellos, digamos, quieren o siente que se están reprimiendo, siente que no lo están, digamos, obedeciendo. O sea, la teoría socialista dice, sin lucha no hay derecho. ¿Ya? La teoría socialista dice, sin lucha no hay derecho. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros derechos se visibilicen, si nosotros queremos que nuestros derechos sean prioritarios, pues se debe luchar para ello. Ya se le debe luchar para ello. Y hay un ejemplo muy sencillo. Hay un ejemplo muy sencillo. Anteriormente, ya hemos hablado un poco de la primera revolución industrial. ¿De acuerdo, no es cierto? ¿Cuántas horas trabajaban esas primeras personas en las industrias? ¿Cuánto trabajaban? ¿Ah? ¿Cuántas horas trabajaban en las industrias? A ver, anteriormente, ¿cuántas horas trabajaban? Claro, trabajaban entre 12. Muy bien, entre 12 y 14 horas trabajaban en ese tiempo, 12 y 14 horas trabajando y por un salario miserable, trabajaban demasiado, ¿ya? Trabajaban mucho por un salario miserable, chicos. Entonces yo te digo ¿estás de acuerdo en haber trabajado 14 y 18, 14 hasta 12 horas por un salario miserable? Pues no, yo creo que nadie está de acuerdo, ¿ya? Nadie está de acuerdo. Ahora, profesor, ¿ahora por qué la mayoría trabaja 8 horas? ¿Por qué ahora trabajan 8 horas? Porque hubo una serie de movilizaciones, los trabajadores se movilizaron, muchos trabajadores salieron a la calle a protestar para reclamar las 8 horas de trabajo. Sí, muchos trabajadores salieron a la calle a protestar por las 8 horas de trabajo. Hasta inclusive el primero de mayo es simbólico, el primero de mayo, el Día del Trabajador, el primero de mayo, el Día del Trabajador, es simbólico porque representan las luchas que hicieron obreros luchando por las 8 horas de trabajo. Sí, representan la lucha que hicieron los obreros en huelga por las 8 horas de trabajo. ¿Ya, chicos? Entonces, gracias a esas luchas se dio el derecho a trabajo de 8 horas. Muy bien, Brusil, se dio el derecho a las 8 horas de trabajo. Imagínate si esos trabajadores no hubieran salido a protestar. Imagínate si esos obreros no hubieran salido a protestar. ¿Tú crees que le habían dado las 8 horas de trabajo? ¿Tú crees que el empresario buenito le había dado las 8 horas de trabajo? ¿Tú crees eso? Pues no, no, no. Si ellos no hubieran luchado, si ellos no hubieran protestado, las 8 horas de trabajo tal vez no se cumplía, ¿ya? Tal vez no se cumplía. Chicos, entonces hay que tener en cuenta algo. Las luchas son importantes, sí. Ya, las luchas son importantes, sí. Por lo tanto, debemos saber en qué momento hacerlas. ¿Ya? En qué momento hacerlas y en qué momento desarrollarlas. ¿Ya, chicos? Entonces, desde acá les digo, no se sientan, o por favor, no permitan que sus derechos sean vulnerados. ¿Ya? Claro, los irían seguido pagando miserablemente. Entonces hay que aprender un poco de ello. ¿Ya? Hay que aprender un poco de estas experiencias. ¿Ya? Características. Características del derecho. Inherentes. ¿Qué es inherente, profe? Son propias a todos los seres humanos sin distinción alguna. Se asume que nacemos con ello, ¿ya? Inherentes. Se asume que nacemos con los derechos, ¿ya? Universales. Se extiende en todo el tiempo y espacio. Universales se extiende en todo tiempo y espacio. No se puede utilizar como justificación las diferencias culturales, económicas, sociales o políticas para su desconocimiento o aplicación. No es que quiere decir, oye, no, esa persona, mira, vive en el cerro, ¿qué derecho va a tener esa persona? No vive en el cerro, no, 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 esa persona ni derecho tiene. No te equivoques, todos tenemos derechos,
no importa la clase social, no importa el dinero que tengas, no importa, digamos, en qué sociedad vives, no importa eso, todos tenemos derechos, ya todos tenemos derechos. Progresivos, por el carácter evolutivo de la sociedad, los derechos se van modificando. Claro que sí, los derechos se van a ir modificando día tras día, ¿ya? Los derechos van a ir modificándose día tras día, ¿ya? Día tras día los derechos van a ir modificándose. Inalienables, no se le puede quitar derechos a las personas. Claro que no, no se puede quitar ningún derecho a las personas, porque los derechos es inviolable, ¿ya? Inalienable, inviolable, justo viene la palabra inviolable. Ninguna persona de Estado puede legítimamente en contra de ellos. O sea, nuestros derechos, nadie puede afectar nuestros derechos, nadie, ¿ya? Imprescriptibles. No se pierden o se extinguen por el transcurso del tiempo, ¿ya? Ya van pasando los tiempos, no se va a perder los derechos, ya no se pueden perder los derechos siempre se van a ir manteniendo. Los chicos se van a ir manteniendo. Pero recuerden muy bien, ¿tú tienes derechos? Sí, todos tenemos derechos y es necesario visibilizarlos, es necesario protegerlos, es necesario cuidarlos. Pero también tiene derechos contra los arma guerras contra los... No es justo que tú hagas valer tus derechos y niegues tus deberes. Repito, no es justo que tú hagas valer tu derecho y niegues tus deberes. Lo que tú tienes que hacer es visibilizar tus derechos como también tus deberes, ¿ya? Tienes que visibilizar los dos, derechos y deberes. Ya tienen que ir de la mano, ya tienen que ir de la mano. ¿Chicos? Arma guerras contra los